Peritajes 1, unidad número 1, el perito, trabajo práctico número 1, definición de perito, experto en una materia a quien se le encomienda la labor a analizar desde un punto de vista técnico, artístico, científico o práctico la totalidad o parte de los hechos litigiosos. Debe poseer título oficial que corresponda al material de objeto de examen. También podrá solicitarse a academias o instituciones culturales y científicas que se ocupan del estudio de las materias de objeto de pericia. Perito es un profesional, un especialista, experto en un arte o ciencia cuya opinión técnica es necesaria para el cumplimiento de diversas obligaciones impuestas por el derecho. El perito es una persona experimentada, hábil o entendida en una ciencia o arte. El perito es el experto en una determinada materia que gracias a sus conocimientos actúa como fuente de consulta para la resolución de conflictos. El perito cuenta con estudios superiores y suministra información fundada bajo juramento. Explica una situación confusa o compleja de acuerdo a sus estudios. El juez recibe información que le aporta razones o argumentos a la hora de dictar su fallo. Definición técnica, ¿no? El perito es un técnico que auxilia al juez en la constatación de los hechos y en la determinación de sus causas y efectos, cuando media una imposibilidad física o se requieren conocimientos especiales en la materia. De allí que el mismo debe aplicar su ciencia o arte para poner de manifiesto al órgano jurisdiccional un hecho cuya existencia se niega o para apreciarlo cuando se controvierten sus caracteres. El perito actúa como auxiliar de la justicia y contribuye en su deber, ciencia y conciencia, a esclarecer aquellos puntos que requieran conocimientos especiales. Artículo 244 del Código Procesal Penal, segunda parte. Los peritos deberán tener títulos habilitantes en la materia a la cual pertenezca el punto sobre el que han de expedirse. Si no estuviera reglamentada la profesión, no hubiese peritos diplomados o inscriptos, deberá designarse a una persona de conocimientos o de prácticas reconocidas. Funciones, tareas y obligaciones del perito. El perito debe cumplir sus funciones conforme a los principios de razonabilidad, establecer los fundamentos de hecho y científicos que sustentan el informe. 2. Congruencia, que guardan relación entre las premisas y conclusiones, lógica y comprobación. 3. Proporcionalidad, es decir, establecer la finalidad entre el dictamen y las contradicciones que se plantearon en el caso concreto, entre los hechos y sus consecuencias, qué insumos se utilizaron, hipótesis de trabajo, etc., evitando que se trate lisa y llanamente de un autoritarismo acientífico, que no tenga desviación en la función o que no sea justamente una opinión. 4. Buena fe, es decir, sin utilizar artilugios que lleven al engaño a las partes o al juez en el proceso de investigación. Y por último, que no altere el supuesto bajo las cuales fue convocado. Su obligación principal es la de entregar su informe con los fundamentos científicos y bajo la forma que determinen los códigos procesales y las condiciones de su designación. Debe asumir el secreto de confidencialidad para preservar situaciones de intimidad de las personas que pueda mediante el delevamiento de datos, hechos y actos. Bueno, secreto de confidencialidad en reserva de elementos que pasan en la causa, hasta después del proceso. Bueno, deberes y obligaciones del perito en el proceso. Artículo 133 del Código Procesal Penal. Los peritos podrán ser citados y se les advertirá de las sanciones a las que se harán pasibles si no obedecen la orden judicial o del agente fiscal y que en este caso serán conducidos por la fuerza pública de no mediar causa justificada. El apercibimiento se hará efectivo inmediatamente, tendrán la obligación de acudir a las citaciones bajo pena de sanción. Artículo 218 del Código Procesal Penal. Juramento. Los testigos, peritos e intérpretes que intervengan en los actos en la etapa penal preparatoria deberán prestar juramento. También menciona que los peritos deberán tener título habilitante o reconocimiento de prácticas reconocidas. Esto lo indica en el artículo 244 del Código Procesal Penal. Los peritos deberán tener títulos habilitantes en la materia a la cual pertenezcan el punto sobre el que han de expedirse. Si no estuviera reglamentada la profesión y no hubiese peritos diplomados o inscriptos, deberá designarse a una persona de conocimiento o de prácticas reconocidas. Artículo 246. Obligatoriedad del cargo. El designado como perito tendrá el deber de aceptar y desempeñar fielmente el cargo salvo que tuviese un grave impedimento. En tal caso deberá ponerlo en conocimiento al agente fiscal al ser notificado de la designación. Si no acudiera a la citación, no presentar el informe en debido tiempo sin causa justificada, incurrirá en las responsabilidades señaladas para los testigos en los artículos 133 y 239. Los peritos no oficiales aceptarán el cargo bajo juramento.
El 133 dice que los testigos, peritos e intérpretes y depositarios podrán ser citados por medio de la policía por carta certificada con aviso de retorno, telegrama colacionado. Se les advertirá de las sanciones que se hará pasible si no obedecen la orden judicial o del agente fiscal y que en el caso serán conducidos por la fuerza pública de no mediar causa justificada. El apercibimiento se hará efectivo inmediatamente, la incomparencia injustificada hará incurrir en las costas que se causaren sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. Y el 239, Código Procesal Penal siempre, compulsión y arresto. Si el testigo no se presentare a la primera citación, se procederá conforme al artículo 133 sin perjuicio de su enjuiciamiento cuando corresponda. O sea, 133 que dijimos que lo van a ir a buscar por la fuerza pública y listo. Y encima le cobran las costas. Artículo 248 CPP. Directivas. Conservación de objetos. Si fuera necesario destruir o alterar los objetos analizados o hubiese discrepancias sobre el modo de operar, los peritos deberán informar al agente fiscal antes de proceder. Artículo 253 CPP. Reserva y sanciones. El perito deberá guardar reserva de todo cuando conociere con motivo de su actuación, debiendo estarse a lo dispuesto en el artículo 2 del artículo 287. Bueno, el 287 en el artículo 2 dice que las personas que estén bajo el amparo del secreto profesional no van a hacer ninguna denuncia obligatoria. Bueno, dijimos entonces, el agente fiscal podrá solicitar al juez de garantías que aplique medidas disciplinarias a los peritos por negligencia, inconducta o mal desempeño, y aunque disponga la situación de los mismos sin perjuicio de las sanciones penales que puedan corresponderle. Sustitución, perdón. Artículo 360 CPP. Formas de interrogatorio y recepción de la prueba. Los testigos, peritos e intérpretes prestarán juramento de decir verdad ante el tribunal bajo sanción de nulidad. Serán interrogados primeramente por la parte que los propuso. Seguidamente quedarán sujetos a las preguntas que las otras partes intervinientes. Tipos de peritos y sus diferencias. En el juicio pueden encontrarse peritos judiciales que son nombrados por el juez y peritos de parte propuestos por los involucrados. Estos peritos aportan sus conocimientos especializados sobre los asuntos en litigio. El perito de parte, el procesado y la parte civil tienen derecho de designar a un técnico para que participe en el proceso, asesorándolo en las diligencias que sea necesario. Ejemplo, inspección ocular y entrega y ratificación del peritaje. Lo ayudará a formular las preguntas que convengan a la defensa. Artículo 165 CPP. Bueno, a este no le den bola porque está mal. Se habla de perito de parte cuando el mismo ha sido elegido y designado libremente por cualquiera de las partes en el proceso. El perito es de oficio cuando la designación ha sido hecha por la autoridad judicial que está conociendo el proceso. Y el consultor técnico debe ser una persona especializada en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica. Se diferencia del perito en sentido estricto, en que mientras éste revista el carácter de un auxiliar del juez o tribunal, y por lo tanto que adquiere su condición procesal a raíz del nombramiento judicial y de su subsiguiente aceptación al cargo. El consultor técnico es un verdadero defensor de la parte, quien lo designa para que la asesore en los ámbitos de la técnica ajenos al específico saber jurídico. El perito rinde dictamen, el consultor técnico no. No es necesario acreditar un título. Los peritos sí lo tienen que poseer. De lo contrario, los dictámenes serían nulos. Bueno, listo. Diferencia entonces, tiene que tener título el perito, el consultor no, y el consultor técnico no hace dictámenes. Definiciones de perito accidentológico, funciones y características. La tarea del perito accidentológico tiene como punto de partida el lugar de los hechos, al poco tiempo de transcurso del mismo. En la práctica, acceder a la realización de una inspección ocular en el teatro de suceso, cuando todavía se hallen los vehículos involucrados y todas las huellas e indicios. Es generalmente solo posible para el perito policial y o judicial. Para el privado resulta poco frecuente, ya que solo se le da intervención a solicitud de parte, luego de la elevación del sumario policial y o judicial. En ocasiones el perito carece de elementos que le permitan expedirse sobre los puntos de pericia que fueran solicitados por una actividad ineficiente de la prevención policial en el lugar del hecho. A los fines de contar con una guía metodológica que orienta al perito y o preventor en los accidentes, se ofrece una reseña de los pasos y procedimientos aconsejados en la inspección ocular. Se procederá a su desarrollo desde la llegada del lugar hasta el retiro del mismo. Técnica operativa. Observación visual de toda la escena. Demarcación de huellas e indicios. Toma fotografías. Construcción de croquis. Examen de los vehículos. Redacción de la inspección ocular en acta. El perito puede contar con
otras personas que colaboren en las tareas como ser fotógrafo, mecánico y planimetría, siendo la función del perito organizar las tareas como principal responsable, estableciendo pautas claras de trabajo, ya que la prueba que se pierde resulta difícil recolectarla después. Demarcación de huellas e indicios. Al arribar al lugar del hecho, encontrará los móviles en su punto de inmovilidad final, numerosos elementos dispersos y huellas, siendo imprescindible alejar a los curiosos del escenario para proceder al examen sin interferencias y sin riesgos. En un primer término, debe orientarse a determinar cuál era el sentido de circulación de los vehículos antes del accidente, realizar esto, que no siempre es fácil, mediante requerir el estudio de las trochas de las huellas de frenada, el sentido de evolución de las huellas de arrastre, etc. Se comienza con la labor de marcado, comenzando desde afuera hacia adentro. Una vez determinado el sentido de circulación preimpacto, alejarse del punto de inmovilidad final de cada uno de los vehículos intervinientes, buscando ubicarse más allá del primer indicio. De allí avanzar en un sentido de circulación del vehículo, marcando con tiza en mano toda huella o elemento disperso. Deberá elegirse un código que permita una interpretación clara al confeccionar el croquis y observar las fotografías. La demarcación se efectúa de afuera hacia adentro, es decir, desde donde venía el vehículo hacia donde se encuentra detenido. Al arribar al mismo, se demarca lo que se encuentra alrededor de él. Paso seguido se repite el procedimiento para el otro vehículo hasta llegar a él. Fotografías. El siguiente paso es fotografiar la escena. Lo efectúa la persona idónea, debiendo ser dirigida por el perito, ya que el criterio general tiende a la demostración de los daños sufridos y la forma como ocurrió el accidente. Aquí también adoptamos el principio básico inicial de fuerza hacia adentro, de afuera hacia adentro. Vale decir que el fotógrafo se aleja de la escena en el sentido de circulación de uno de los vehículos, hasta más allá del principio del primer indicio marcado, y de allí tomará la primera foto, que será una panorámica en el sentido de circulación del vehículo. Luego se acercará al primer indicio y allí tomará la segunda foto, que abarcará desde esta hasta el punto de inmovilidad final del móvil. Irá avanzando, efectuando tomas secuenciales, demostrando todo lo que se marcó en el suelo, es decir, las tomas referenciadas al punto de inmovilidad final del vehículo. Terminada esta operación, repetirá el procedimiento con el segundo móvil, comenzando con una panorámica y así sucesivamente. En ningún caso se fotografiará una huella sin tener en el fondo un punto de referencia, preferentemente vista de los vehículos intervinientes que señalen claramente dónde está y que efectivamente corresponde a ese accidente y no a otro. Finalizando el recorrido de fuera hacia adentro, se rodean los vehículos fotografiando todos los detalles de impacto y daños. En el caso de motos y bicicletas, se esperará para fotografiar sus daños previa ubicación en el croquis a que puedan ser movidos. Nada, está diciendo que tengo que marcar en el croquis, sacar fotografía para después remover los vehículos, obvio. Croquis. Prosiguiendo con el criterio de trabajo de afuera hacia adentro, se confeccionará el croquis ilustrativo, en el que se hará constar todo lo señalado y fotografiado en los pasos anteriores, como las medidas precisas de ubicación de cada elemento, huella e indicio. Para ello se comenzará por ubicar un punto de referencia de origen, con respecto al cual se indicará la ubicación del primer indicio, es decir, que al redactar la inspección se dirá: a tantos metros de algo se encuentra esto. Ese algo puede ser un cartel, un cordón, un borde de calzada de una intersección, una garita, una construcción, etc. También debe medirse la distancia de cada indicio de los bordes de la calzada. Así se tendrá, por ejemplo, a tantos metros de la garita de la parada de colectivo ubicada sobre la vereda sudeste, debe colocarse en el croquis con sus medidas de ubicación exacta, y a tantos metros del cordón derecho se inicia una huella de frenada. Avanzando en el sentido indicado, se irán dibujando con sus medidas de ubicación todos los indicios hasta llegar al punto de inmovilidad final de cada vehículo, lo que serán ubicados tomando medidas a puntos de referencia fijos, que permitan graficarlos en un croquis a escala, donde se da una idea exacta de la realidad. Los puntos de referencia serán preferentemente cordones o bordes de calzada o sus prolongaciones, o en su defecto postes u otros elementos fijos, en cuyo caso estos deben ser también ubicados en el croquis, con medidas exactas de afuera hacia adentro. Se confecciona el croquis ilustrativo. En él se harán constar todo lo señalado y fotografiado en los pasos anteriores, con las medidas precisas de ubicación de cada elemento, huella e indicio. Para ello se comenzará por ubicar el punto de referencia de origen, con respecto al cual se indicará la ubicación del primer indicio. Es decir, que al redactar la inspección se dirá: a tantos metros de algo se encuentra esto.
Ese algo puede ser, bueno, cartel, cordón, borde de calzado, una intersección, una garita. Bueno, el croquis a mano alzada, confeccionado en el lugar del hecho, será luego transcripto a escala para que reproduzca la escena con toda claridad. La escala más fácil de trabajo, sobre todo cuando no se tiene dominio técnico, es aquella en la que 1 centímetro de la regla representa 1 metro del terreno. Una escala 1:100. En 1 centímetro entran 100 metros. Perdón, en 1 centímetro del plano entran 1 metro. O sea, cada centímetro representado en el plano indica 1 metro en la vida real. Para distancias muy grandes en rutas, la escala puede variarse a voluntad. Por ejemplo, 1:50, 1:150, 1:200, que es la más usada para planimetría accidentológica. Cada 1 centímetro equivale a 2 metros. Examen mecánico. El mecánico debe ser instruido para que el informe abarque 3 aspectos fundamentales: estado de transitabilidad, localización de impacto y daños. Estado de transitabilidad. Deben examinarse los llamados sistemas de seguridad activa y pasiva, con relación a la cual lo más apropiado es confeccionar una planilla que permita el trabajo ordenado y metódico para no pasar nada por alto. Localización del impacto. De este punto depende la correcta interpretación del accidente, debiendo la descripción ser específica en la localización y la dirección del mismo. Por ejemplo, frontal con plegamientos de adelante hacia atrás, lateral derecho con plegamientos de derecha a izquierda, posterior media con plegamientos de atrás hacia adelante. De esta reseña depende la posibilidad de reconstruir el accidente colocando los vehículos como realmente impactaron. Daños. En él se hará constar todos los elementos afectados por el impacto. Datos ambientales. Se deben observar y tomar nota detallada de las condiciones ambientales que servirán de base al perito para establecer si alguno de ellos pudo ser coadyuvante en las causas del accidente. Para ello es necesario confeccionar planillas de modo de no obviar ningún dato que posteriormente puede resultar de importancia, como por ejemplo tiempo, iluminación, visibilidad, tipo y estado de suelo o calzada, presencia de semáforos, observaciones varias. En el rubro tiempo se consignará bueno o seco, nublado y frío, lluvioso. La iluminación será natural, por la hora, o artificial, en el caso de podrá ser buena, regular o mala, acotándose a modo de ejemplo con foco en la intersección apagado. La visibilidad depende de la iluminación y presencia de los obstáculos como chavas reducidas, árboles, camiones estacionados, carteles mal ubicados y otros. Datos que deben obtenerse del accidente: ubicación, ruta, kilómetro, jurisdicción, paraje, distancia aproximada con respecto a caminos de acceso o localidades vecinas. Diseño geométrico del camino o ruta, trazado, zona urbana o rural, intersección. 2. Fecha y hora del accidente, día, mes, año, hora, minutos. Presentación del perito en el lugar del accidente, día, mes, año, minutos. Condiciones climáticas, tiempo, características, lluvioso, con nevada, neblina y otros datos meteorológicos que resulten de interés. Bueno, estado de calzada, señalización vial existente, tipo de iluminación, característica del tránsito, si es liviano, pesado, flujo intenso, tipo de accidente, víctimas, indicios existentes, identificación y ubicación del área geográfica del impacto, cambios de dirección de frenada, restos de aceite, agua, barro, desprendimientos de elementos, planos bajos de los móviles y otros. Vehículos involucrados, las posiciones que ocupan, los vehículos, tipos de marca, modelo, dominio, carga, peso aproximado, nombre de los conductores, cantidad de ocupantes, estado de transitabilidad de los rodados, luces de freno, dirección, cambios de marcha, bocina, limpiaparabrisas, espejos. Observaciones en este ítem se incluirán cualquier otra información que resulte de interés para la investigación. Modificaciones que se hayan producido en el lugar, cuando esta circunstancia sea demostrable. Confección del croquis ilustrativo en el lugar del hecho, redacción de la inspección ocular. Bueno, la redacción de inspección ocular tiene un procedimiento metodológico sencillo, claro y complejo y útil, con un trabajo de afuera hacia adentro, proponiéndose el siguiente orden: datos generales y ambientales, ubicación de las arterias y sentidos de circulación, ubicación del observador. Descripción. La descripción detallada del observado, demarcado, fotografiado y graficado, comienza en el orden en el que aparecieron avanzar en el escenario, primero en el sentido de circulación del vehículo hasta llegar a la posición final y luego en la dirección de circulación del otro, describiendo exactamente al final de cada recorrido la ubicación de los mismos. Posteriormente se puede volver a cierto punto característico, por ejemplo, efracciones, y describir lo observado a partir de allí hacia los laterales de la circulación, haciéndose constar en el acta los puntos descritos anteriormente.
El accidentólogo podrá completar su labor cuando sea requerido por la magistratura a fin de clarificar el cómo y el porqué del accidente, hallar la velocidad de los móviles, la dinámica etiología del hecho y los puntos que hayan sido solicitados por el juez interviniente. Definición de prueba es la cosa material, hecho, suceso, razón o argumento con el que se prueba o se intenta probar que algo es de una determinada manera y no de otra. La fiscalía no tiene suficientes pruebas condenatorias contra él. Por ejemplo, le hizo un regalo como prueba de amistad. La conferencia constituyó una prueba de que el viejo maestro no ha perdido nada de sus admirables dotes mentales. What the fuck. Eso sáquenlo. Bueno, prueba. Acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades. Verificar su eficacia, saber cómo funciona, reacciona o qué resultado produce. Prueba pericial. A grandes rasgos es posible definir la prueba pericial como aquella opinión emitida por un perito en un juicio relativo a un hecho del proceso que requiere de conocimientos especiales para ser comprendido a cabalidad y que es relevante a la hora de decidir por el tribunal. Prueba pericial la constituye el informe de las personas nombradas por el tribunal o las partes y que poseen conocimientos especiales sobre la materia debatida. El concepto de prueba puede referirse a un ensayo, una evaluación, un experimento o una demostración. Pericial, por su parte, es un adjetivo que refiere a lo que está vinculado a un perito, el experto que aporta información de interés a un juez, o una pericia, el saber del perito. La noción de prueba pericial aparece en ciertos procesos judiciales. Se trata de aquello que un especialista en una cierta materia analiza sobre el caso en cuestión, informándose de sus conclusiones al juez. Una prueba pericial tiene objetivo estudiar a fondo y examinar un hecho concreto, comportamiento o incluso un simple objeto, para establecer las causas y consecuencias y cómo se produjo. Prueba pericial, resultado de una investigación o de un análisis de un perito. Las pruebas periciales usadas en el proceso judicial están respaldadas por competencia, imparcialidad y son garantías de su instrucción. Pruebas más comunes, pruebas dactiloscópicas, giran en torno a lo que son las huellas dactilares. Prueba de balística forense, se encarga de examinar a fondo armas que encontradas en el lugar del delito que tienen mucho que ver con el mismo. Heridas causadas en la víctima, arrastros de pólvora en sospechosos y víctimas, pasando por comparación de balas y casquillos. Pruebas físico-químicas. Analizan a fondo como rotura de cristales, corte de prenda de vestir, marcas en determinados objetos. Pruebas biológicas forenses. Acometer la autopsia de un cadáver, como en realizar pruebas de drogas y víctimas a presuntos delincuentes, o analizar manchas de semen, sangre y otros fluidos corporales. Pruebas psiquiátricas analizan el estado mental de la persona que sienta un banquillo de acusados, por ejemplo. La prueba pericial debe contar con datos contrastados por el perito, con una explicación sobre cómo éste arribó a las conclusiones, pero no puede presentar una interpretación de las leyes ni datos jurídicos. Esto lo determina el juez. La prueba pericial incluye la opinión del perito, pero no puede realizar juicio desde el punto de vista jurídico. Requisitos de la prueba pericial, artículo 255 CPP, dictamen. El dictamen pericial podrá expedirse por informe escrito o hacerse constar en el acta y comprenderá la descripción de personas, lugares, cosas y hechos examinados en las condiciones que se hubiesen encontrado, relación detallada de todas las operaciones y prácticas y resultados, conclusiones que formulen los peritos conforme a principios de su ciencia, técnica o arte, lugar y fecha que se practicaron las operaciones. Dictamen pericial debe contener encabezamiento, objeto, el destinatario y la presentación del profesional, cuerpo del escrito, debate de las diligencias periciales incluyéndose el dictamen, y el párrafo final con un petitorio y el cierre estilo. El perito puede adicionar párrafos aclaratorios y anexos que formarán parte del dictamen. Para hacer esa diligencia tiene que verificar e informar sobre los hechos que se requieren conocimientos especiales que escapan a la cultura común del juez y de las personas, explicando sus causas y efectos. Suministrar reglas técnicas y científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del juez sobre tales hechos.